¿Cómo estás, Muchas querida? gracias, señorita Rosalín. Queridos papás, bienvenidos. Qué linda la acogida que ha tenido este tema del día de hoy. Y le damos la bienvenida a la licenciada Juliana Mendoza Martínez, psicóloga clínica, terapeuta cognitiva conductual, con entrenamiento en terapia de aceptación y compromiso. También es con experiencia en mindfulness y terapias contextuales de tercera generación. Fono, Pirina. Te apagué. Pirina, te apagué. A ver, ¿dónde estás? Ya, ahora sí. Ajá, sí, sí. Entonces, la licenciada Julia Mendoza Martínez, quien nos acompaña el día de hoy, es psicóloga clínica, psicoterapeuta cognitivo-conductual, con entrenamiento en terapia de aceptación y compromiso. También tiene experiencia en mindfulness y en terapias contextuales de tercera generación. Trabaja en sesiones privadas de psicoterapia con aquellos que buscan ayuda en temas de salud mental en general, ansiedad, depresión, fobias, autoestima, duelo, entre otros. También se desempeña como terapeuta en Calma Perú, centro especializado en trastornos de ansiedad y depresión. Le damos la bienvenida a Julia, y el tema de hoy es cómo manejar nuestras emociones en estos tiempos de pandemia. Esperamos pues que toda esta experiencia que Julia nos va a compartir, como bien dijo la señorita Rosalina en la presentación del tema, los ayude mucho como nos ha ayudado a nosotros también. Te doy el pase, Julia, bienvenida. Gracias. Gracias, directora, Miss Pierina, a todos los docentes que están presentes. Bienvenidos también a los papitos, a las mamitas. Gracias por darse este espacio. Espero que sea de beneficio para todos ustedes. Y voy a empezar preguntándoles ¿qué hay en el momento presente que está siendo difícil de afrontar? Y esta pregunta nos une a todos como seres humanos porque así como somos padres, yo creo que antes de ello somos seres humanos que lidian con el día a día, que lidian con la presión, con el estrés, con las obligaciones, con los deberes y además con ser padres y que no es poco. Así que vayamos preguntándonos qué es lo difícil que está pasando ahora y que de repente no queremos sentir, de repente no queremos hacerle espacio porque no hay tiempo, porque no alcanza a veces el día, las obligaciones, como decía. Así que este momento es para hacerle espacio a lo que no se ha podido hacer espacio de seguramente mucho tiempo. Entonces voy a compartir mi pantalla y me apena dejar de verlos a todos los que están con sus pantallas prendidas, pero vamos a compartir un PPT para que pueda ser más visual lo que voy a compartirles. A ver. Entonces, ¿alguien me puede confirmar si se está viendo el PPT? Sí, sí se ve. Sí, se ve. Genial. Sí se ve. Excelente, gracias. Entonces, bueno, nuestro tema es formas de manejar las emociones en pandemia, ¿no? Y ya venía mencionando algunas formas que estamos lidiando en el día a día con tantas situaciones de presión, ¿no? Y además de estas situaciones, tenemos un mundo o una sociedad que nos obliga a estar como que sintiéndonos bien todo el tiempo, ¿no? La publicidad y todo es emociones positivas y querer evitar el sufrimiento a toda costa, ¿no? Porque evitar el sufrimiento significa vulnerabilidad, significa inseguridad, tristeza y quizás no, esto no sea bienvenido. Entonces,
rechazamos a toda forma el sufrimiento, pero no nos damos cuenta que cuando rechazamos el sufrimiento como emoción, a la vez también estamos rechazando las emociones positivas, las emociones buenas que vienen formando parte de este mundo interno invisible y a la vez misterioso, que quizás a veces no le permitimos mucho espacio. Entonces, eh, esta charla tiene como propósito ver de qué manera estamos lidiando con las emociones y a la vez ver de qué manera es posible, de qué manera está funcionando y de cuál es la forma más adecuada, ¿de acuerdo? Entonces voy a empezar con esta primera lámina que nos dice que tenemos un sistema nervioso que está preparado físicamente para recibir las emociones. A este lado izquierdo tenemos una serie de reacciones físicas del cuerpo cuando aparecen distintas emociones, en especial las que son difíciles, como la ansiedad, la depresión, la tristeza, el pánico, la incertidumbre, la frustración. El cuerpo humano está preparado físicamente para responder. Sin embargo, ¿qué sucede cuando nuestro sistema nervioso sostiene por mucho tiempo este tipo de reacciones, ¿no? Empieza a haber un agotamiento emocional. ¿Por qué? Porque las emociones están diseñadas para quedarse por un tiempo, no para estar por un periodo largo. Entonces podemos identificar si en el día a día hay mucho cansancio físico, no podemos dormir, estamos más irritables, reaccionamos, eh, exigimos, criticamos, hay una falta de motivación hacia el día a día, de pronto nos sentimos mejor aislándonos, no nos podemos concentrar en el trabajo, en diferentes situaciones. Entonces, hacia la derecha son signos que debemos de tener en cuenta que algo no está funcionando bien. Es decir, que no estamos viviendo nuestras emociones como deberíamos, porque evidentemente hay consecuencias negativas, como lo estamos viendo. Entonces, la primera forma de agotamiento emocional es el modo lucha, el modo pelea. ¿Qué significa esto? Es muy característico de las personas coléricas, ¿no? Que reaccionan de manera muy impulsiva, emitiendo juicios, criticando y viendo el mundo a través y solo a través de su forma de verlo, de su razón. Quien no esté de acuerdo con esto, pues aquí habrá una pelea segura. Y si la vida le presenta situaciones que no están de acuerdo a lo que esta persona quiere, pues reniega y, y quizás a veces se vuelva agresiva también. Entonces, ¿con quién se vuelve agresiva? Con las personas a su alrededor, con quienes le hieren o quienes simplemente no están de acuerdo con él. La consecuencia de este modo es la irritabilidad. La irritabilidad tiene una consecuencia muy triste, que es el aislamiento, ¿no? Nadie quisiera tener a un amigo colérico, ¿no? Entonces, si estamos cayendo en este campo, quizás sea momento para reflexionar y de repente cambiar la forma, ¿no? Y ahora vamos a ver cómo podemos cambiar. La segunda forma de reaccionar a nuestras emociones es mediante la evitación, el escape, o sea, no quiero sentir esto. Mayormente se da con la tristeza, con la ansiedad, que simplemente no queremos sentir toda esta emoción y podemos sumergirnos en diferentes actividades. Por ejemplo, en las redes sociales. Las redes sociales es un mundo en el cual evitamos
olvidamos estar aquí. Estamos en este mundo de las redes, Netflix y todas las series, las películas también es una forma de escape. Quienes están acostumbrados a tomar pastillas para lidiar con esto también, es una forma de aliviar el malestar, pero finalmente no lo cura, aparece nuevamente. Y hay otras formas también, que es mediante la comida, mediante la bebida, el alcohol y diferentes situaciones que realmente no nos llevan a buen término. Entonces, el efecto aquí es escapar de esta emoción difícil. ¿Cómo escapamos? Pues llenando ese vacío con cosas placenteras, ¿no? Con cosas que nos hagan bien, y ya mencioné algunas de ellas. Y también me acabo de acordar, dormir es otra forma de escapar, dormir en exceso. Y la tercera forma de reaccionar que no está funcionando bien es bloquearnos, paralizarnos. Cuando hay una situación externa que nos sobrepasa, por ejemplo, una muerte de un familiar o de repente un accidente, algo que realmente el cerebro no está preparado para tal información emocional, entonces se bloquea, se paraliza, no funciona en ese momento. No podemos tomar decisiones, sentimos que estamos en un mundo surreal, nos sentimos indefensos, víctimas, vulnerables. Y probablemente este tipo de reacciones sucedan cuando ha aparecido en la historia algún trauma y que realmente requiera una ayuda profesional. Sin embargo, estas tres formas de lidiar que hemos revisado ahora, el escape, el bloqueo o la lucha, son formas que tienen algo en común. Primero, que nos está alejando de nuestro cuerpo. Es decir, no estamos para nada en nuestro cuerpo. Cuando sucede todas estas situaciones externas, nos disociamos. Simplemente la mente quiere escapar y nos vamos a hacer otra cosa, como ya mencionaba. Al hacer esto, no somos capaces de sentir las emociones. Le tenemos mucho temor a sentirlas en el cuerpo. Y si no las sentimos, como decía al inicio, nos perdemos de sentir las emociones agradables también. No hay espacio, no hay acceso, porque simplemente es como si levantáramos todas las murallas a nuestro alrededor y decimos, aquí no hay dolor, aquí en este espacio chiquito no sufro, aquí me quedo, pero también en este espacio chiquito nos aislamos y somos pues muy propensos a más emociones difíciles, ¿no? Como el aislamiento, y por ende no dejamos espacio a las emociones agradables. Entonces, como decía, nuestra identidad se queda en un espacio reducido, limitado, pequeño. No hay un campo de acción. Entonces habría que preguntarnos si vale la pena quedarnos ahí, en un espacio chiquito, donde todo el tiempo hago conductas que me generan satisfacción por evitar el malestar emocional, pero significa que no avance, significa que no esté conectada con las personas que están a mi alrededor, y ojo, ahí están nuestros hijos también. Entonces, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que tenemos que salir de este modo reactivo de conducta, ¿no? No nos está llevando a nada bueno. Entonces, como todo esto que mencionaba no nos lleva a nada bueno, vamos a ver qué otra forma hay de relacionarme con la ansiedad. He puesto ansiedad, pero cada uno desde su propio entorno puede decir dolor, incertidumbre, tristeza.
porque las emociones internamente funcionan de la misma manera. Y aquí hay un término interesante que se llama ventana de tolerancia emocional. ¿Qué significa? Que entre ambas rayas naranjas, en este espacio del medio, es la zona óptima en donde las emociones pueden darse. ¿Y qué quiere decir? Que en el día a día, cada día afrontamos miedo, cada día afrontamos cólera, frustración, ansiedad, todo el tiempo, porque es parte de nuestro día. Pero hay un rango, que es este de aquí en el medio, que son tolerables. Hay un rango en que molestan, en que se hacen presentes, o no nos sobrepasan. Es decir, pues la vamos manejando, ¿no? Y es fácil volver a enfocarse en lo que estamos haciendo. ¿Cuándo es negativo? ¿Cuándo se vuelve ya un poco difícil? Cuando sale del rango. Cuando la emoción sale hacia arriba, quiere decir que hay una hiperactivación, es decir, hay una reactividad, ¿no? Aquí funciona, aquí están todas las personas reactivas, ¿no? Coléricas, ¿no? Y hacia abajo, la hipoactivación, todas las personas que a veces pues se rinden, se abandonan y caen en una hipoactivación, en no querer hacer nada, en desgano, ya un poco más difícil de salir, ¿no? Entonces, ¿cómo lidiamos con esta emoción? A veces sale del rango y a veces no. Lo primero que tenemos que hacer es entrar al rango. No podemos manejar una emoción si no está dentro del rango. Y nosotros conocemos cuando la emoción nos sobrepasa. En ese momento tenemos que activar ciertos recursos para poder calmarnos. ¿Cuáles son estos recursos? ¿Cuáles son estos recursos? Primero, el recurso que podemos usar es la respiración, ¿no? Bueno, como que está bien dicho y todo, o sea, bastante dicho, digamos así, ¿no? Pero la respiración se debe usar correctamente. Cuando uno está hiperactivado y tiene la cólera y se activa todo el mecanismo fisiológico, a veces la respiración no ayuda, todo lo contrario. Se siente como que me falta el aire y necesito hacer algo, golpear, gritar. Entonces, la respiración la recomiendo para los momentos de hipoactivación, de tristeza, ¿no? Respirar, mantener la calma, contar 4 por la inhalación y 4 tiempos por la exhalación, darse su tiempo. Y otra forma importante para los fueras de rango, es estar aquí en el presente. Y realmente, en el momento de la emoción, es muy difícil permanecer en el presente. La emoción intenta jalar y escapar de esa situación. Por ello es que es importante que podamos conectar con este momento presente. Y una ayuda básica y fundamental son los sentidos. Podemos empezar a ver a nuestro alrededor qué es lo que nos rodea, tomar conciencia del espacio, del lugar en donde estoy, ir pasando uno a uno unos cuantos objetos, ir diciéndolos, ir viendo sus detalles. Todo esto le da una información al cerebro de que no hay una real de la cual escapar, sino tenemos que brindarle esta información de que estamos aquí. Podemos tocar la superficie, sentir la temperatura de la mesa, sostener un vaso, podemos usar los sentidos y tomar un vaso de agua y ver contactar con esta sensación. Percibir olores, escuchar sonidos, agudizar nuestro sentido auditivo. Tenemos muchas formas a nuestra disposición para que esta emoción no salga del rango. Algunas personas que son quizás
religiosas, ¿no? Tienen una imagen divina que les evoca seguridad, amor, entonces pueden acudir a ella y decir unas frases alentadoras en este momento, no estás solo, vamos a estar bien, hay otras personas que también sienten igual, entonces nos influenciamos o accedemos a imágenes o a palabras que sean, que nos pertenezcan, que ya sepamos que es nuestro espacio de amor, de contención. Y además, hay otro recurso que es el movimiento. ¿Y esto qué significa? Podemos caminar conscientemente. O sea, el brindarnos el equilibrio al caminar también es una habilidad que a veces la perdemos de vista. Estirarnos, hacer ciertos movimientos libres con el cuerpo o quizás un poco movimientos fuertes. A veces cuando uno está con cólera, los varones quizás les vaya bien hacer planchas o quizás empujar la pared de tal manera de que podamos tensar los músculos. Cualquiera de estas formas, el objetivo de todas ellas es estar en el presente. Y esto es muy importante porque si yo hago cualquiera de estos ejemplos que he mencionado para escaparme de esta emoción, para querer salir de aquí, entonces va a ocasionar el efecto contrario. Así que tengamos esto bien presente, que regresemos al momento actual, ¿no? Si es algo muy doloroso, podemos colocarnos las manos en el pecho y en el vientre y permitirnos brindar ese calor, esa amabilidad a esta emoción que está apareciendo, ¿no? Todo esto tiene como objetivo calmar el sistema nervioso que está hiperactivado o hipoactivado. Muy bien. Entonces, habíamos dicho que lo primero sería entrar en el rango. Y con estas estrategias lo hemos conseguido. ¿Y ahora qué hago con esta emoción que está dentro del rango? Sigue siendo desagradable, no se ha ido y ahí sigue incomodando. Entonces, para esta... Okay. Para esto sigue el segundo paso, estar en el presente. Quiere decir explorar la posibilidad de entablar una amistad con lo difícil, con esa emoción difícil. Por eso inicié la ponencia preguntando qué es eso difícil que estás atravesando ahora. ¿Cómo llegas aquí? Cansado, con ansiedad, en fin, diferentes situaciones. Entonces, aquí la propuesta es entablar amistad con ello que aparece. Y para hacerlo, pasos muy sencillos. La técnica se llama RAIN. Que es una técnica de una investigadora en psicología conductual. Ella nos propone esta técnica para poder estar en el presente con lo difícil. Aquí en la lámina pueden ver cada una de ellas qué significa. Entonces, cuando aparezca algo difícil, lo que yo voy a decirme a mí mismo es de qué manera esto puede despertar en mí mi lado más amoroso, mi lado más compasivo. Y de pronto esto puede parecer, pero si lo que estoy viviendo es difícil, ¿cómo va a despertar algo amoroso? A través de estos 4 pasos. El primer paso es reconocer. Reconocer es nombrar la emoción. ¿Cuál es esa emoción que está apareciendo? Y es importante aquí poder conocer la emoción. Si podemos ver esta lámina, el círculo pequeñito son las emociones básicas, ¿no?
podemos evaluar si prefieren con qué frecuencia nuestro vocabulario está en función a estas emociones. O quizás está en el segundo círculo, ¿no? O en el tercero, de una manera más específica. Cuanto más conozcamos nuestras emociones y cuanto más sepamos cómo se siente cada una, en qué se diferencia, pues le vamos a tener menos miedo a sentirlas. Y esto es importante porque a veces nosotros decimos, ¿cómo te sientes? ¿No? Y uno dice, ay, me siento mal, ¿no? Y nos quedamos ahí, ¿no? En sentirnos mal. Y mal en realidad no es ninguna emoción, ¿no? Simplemente es una categorización, un juicio de cualquiera de estas emociones. Entonces es importante darle una mirada e investigar, ¿no? Cómo se siente cada una de ellas. Qué importante es darle al cerebro un nombre a cada emoción. Todas, absolutamente todas se sienten diferentes. Muy bien, entonces esta parte es importante porque ya decía que le decimos al cerebro, aquí no hay ninguna amenaza real, es una emoción en el cuerpo que está apareciendo y el cuerpo es capaz de sostenerla. El cuerpo está preparado para todas las emociones que hemos visto. Esta es la primera forma en la cual nosotros estamos en el presente, reconociéndolas. Y la segunda es permitir. Permitir no significa que te guste lo que estás sintiendo, no significa que quieras continuar aquí en esta emoción, simplemente dejarla estar, permitirle estar, hacerle espacio como parte de la experiencia, como parte de la situación. Si hay una situación que me genera miedo y yo siento miedo, entonces el miedo tiene una función para protegernos. Si está hiperactivado, entonces nos va a inducir a escapar de aquí, ¿no? Pero en sí el miedo es una emoción que podemos permitirle en el cuerpo. El tercero es investigar. Una vez que ya permitimos, este paso es bastante importante porque abre espacio, le damos permiso, le damos la bienvenida a la emoción como algo que nos pertenece, no como algo que rechazamos, sino como que, bueno, esta situación amerita que estés aquí y aquí estoy contigo. Luego la investigamos. Y investigar quiere decir estar en el cuerpo. ¿Cómo estamos con esta emoción? ¿Qué estamos creyendo que esta emoción puede generar? Por ejemplo, no puedo hacerlo bien, voy a fallar, no es suficiente esto que estoy haciendo, soy un torpe, no puedo conseguir nada en la vida, esto es terrible, no lo puedo soportar. Investiguemos de qué manera se presenta esta emoción. Y cuando tengamos esto que hemos identificado, preguntémonos, ¿dónde vive este pensamiento en mi cuerpo? ¿En qué parte del cuerpo está? A veces está, y muchas veces está en el corazón, en esta parte del pecho que recibe todo el material emocional. A veces está en la garganta o a veces está en el vientre. Y puede estar en la cabeza, en el cuello, en los hombros. Entonces, investiguemos dónde vive este pensamiento en el cuerpo. Y fíjense que cada vez nos aproximamos más a estar en el presente. Cada paso es importante para quedarnos aquí viviendo esta emoción de una manera muy amable. Y el último paso es nutrir. Nutrir como un acto de compasión, como un acto de esto que está viviendo en mi cuerpo, este pensamiento, de qué manera yo le puedo dar lo que necesita.
quizás esta emoción necesite ser sostenida, necesite ser acompañada, necesite ser amada o escuchada. ¿Qué es lo que necesita esta emoción? Y me permito desde el lado más compasivo que tengo, desde ese yo que puede acoger, darle lo que necesita a esta parte vulnerable de mí. Y cuando hacemos esto, podemos asemejar esta situación a las olas, tomando las olas como las emociones difíciles, ¿no? A veces parecen muy altas, muy amenazantes, pero rompen en algún momento. Y nosotros somos ese océano capaz de sostener cualquier tipo de ola de una manera muy amplia, con mucha presencia, con esa presencia amorosa de que les permitamos descansar aquí. Aquí hay espacio y yo te brindo este gesto de cuidado. A veces buscamos en otras personas que nos puedan sostener y eso está muy bien porque es parte de nuestro círculo, nuestra red de contención. Pero ¿qué pasa cuando no están disponibles estas personas o en algún momento no están? Nos tenemos a nosotros mismos, a esta parte, a este yo compasivo que puede, a través de una frase amable y de un estar, reconfortarnos. Y luego viene después de Rain. Okay. Ya estamos aquí con esta emoción y noten que después de hacer la práctica de Rain, ha cambiado nuestra intención de estar con la que iniciamos. Inicialmente prestamos atención a la emoción desde un yo colérico, desde un yo con miedo, desde un yo ansioso, que quiere sacarse esto de encima, que quiere ver la forma de controlarlo, de solucionarlo. Después de Rain, si lo hacemos paso a paso, podemos explorar una presencia más espaciosa para todas las emociones, incluso las difíciles. Y podemos notar realmente ahí nuestra identidad. Antes de hacer esto, probablemente nuestra identidad esté mezclada con nuestro intento de escapar de esto. Ahora quizás ya se pueda ver nuestra propia intención. Notar con un completo estado de presencia qué emoción está apareciendo y cómo nos movemos con esta emoción. Si en algún momento del proceso nuevamente aparece, te sientes abrumado, siéntete muy libre de empezar por entrar a la ventana de tolerancia, por entrar a ese espacio donde la emoción necesita, es sostenible, es manejable. Y podemos volver a empezar con toda la apertura, este proceso de reconocer, permitir, investigar y nutrir la emoción. Y hay una frase que aquí dice, ¿cuáles son las diferentes posibilidades de acción que puedes elegir desde el amor? Ya cuando has pasado este proceso de Rain, ya puedes tener más opciones. ¿Se acuerdan cuando al inicio hablábamos cuando levantábamos murallas? Cuando levantábamos murallas y nos limitábamos, estábamos aquí adentro y decíamos, aquí me quedo, pero solamente hay un camino para quedarse ahí, simplemente escapar de todas las emociones. Ahora, con apertura y con un estado de presencia con las emociones, hay diferentes posibilidades de acción. Y lo bueno es que tú las eliges. No las elige la emoción, las eliges tú. Y aquí es bastante importante porque aparece nuestra función como papás. Cómo respondemos hacia diferentes situaciones que los niños quizás activan y nos produce cólera, nos produce estrés, nos produce frustración.
Entonces, a la hora de educar a mis hijos, podemos detenernos en cada una de estas preguntas para poder analizarnos un poco cómo estamos reaccionando con nuestros hijos. ¿Soy consciente de cómo me siento cuando mi hijo no me hace caso o cuando no responde como espero que haga? ¿Qué pasa cuando no obedece, cuando se porta mal, cuando reacciona él mal? ¿Cómo yo me estoy sintiendo? ¿Qué emoción está surgiendo en mí que quiero evitar, que quiero escapar? ¿Cómo se sienten mis hijos en las diferentes situaciones del día a día? ¿Qué les hace felices? ¿Qué les enfada? ¿Qué les entristece? A veces los niños no se dejan notar en cuanto a sus emociones, ¿no? Entonces sería bueno conocer, investigar a ellos. Y hay otro tipo de niños que sí son muy expresivos, ¿no? En cada una de ellas. Soy consciente al actuar del... uy, creo que hay un poco de eco y eso me confunde un poco al explicar. Bueno, ojalá que de pronto pueda... Disculpen, de repente alguien ha activado su audio. Si todos no estamos en mute, va a ser difícil que haya eco. José María. Todos, por favor, silencien su audio. Gracias, Miss Elsa. Decía, soy consciente al actuar de que lo que hago como padre afecta a los niños. Mi forma de reaccionar afecta tremendamente a los niños. Ahora vamos a ver de qué manera afecta a los niños. Bien, ¿qué necesita un niño para crecer? En realidad, nuestra infancia no tiene que ser perfecta para que seamos unos adultos razonablemente estables y saludables emocionalmente. Un niño tiene 5 necesidades primordiales. Si estas necesidades se satisfacen, el niño crece saludablemente en el área emocional. Pero si hay un déficit, aparecen dificultades y ojo que estas dificultades se vuelven patrones de vida, se vuelven esquemas que son no fáciles de cambiar. Y por ello podemos caer en ciertos errores, ¿no?, de adulto y probablemente la explicación esté en la niñez. ¿Qué necesita un niño para crecer? Simplemente una infancia lo suficientemente buena. Y esto es importante porque a veces queremos suplir lo que nosotros no nos dieron, pues se los damos, ¿no? Y ahora vamos a ver que dárselo en exceso también les hace daño. Decía que son 5 necesidades emocionales de los niños. Así como hay necesidades para comer, para dormir, los niños necesitan 5 necesidades emocionales. Ojo que una necesidad no es opcional. Una necesidad tal cual comemos, tal cual tenemos que suplir esto que vamos a ver. La primera es el afecto y contacto seguro y estable. El niño necesita sentirse amado en las buenas y en las malas. Cuando se porten bien, cuando cometan errores, cuando no lo sepan hacer, cuando tengan dudas, cuando tengan miedo, cuando tenga temores. En todas las situaciones el niño necesita sentirse amado, contenido. A veces invalidamos mucho a los niños aquí. Cuando, por ejemplo, un niño probablemente viene y dice, estoy estresado, ¿no? Estoy estresado. No, ¿tú qué vas a saber de estrés? Le decimos, ¿no? Entonces, el niño aprende a que sentirse estresado está mal, ¿no? No se le da ese cariño, ese afecto. La segunda necesidad emocional es la autonomía, competencia y sentido de identidad. Hay que darles espacio a los niños para que puedan sentirse que ellos pueden hacer las cosas.
Y esto es muy importante porque a veces tendemos a la sobreprotección. Cuando al niño se le hace de todo, eh, primero que no sabe lidiar con situaciones nuevas y difíciles. Y segundo que genera probablemente cierta dependencia y pierde definitivamente la identidad, ¿no? Es algo muy importante porque puede ser víctima de mucha agresividad, ¿no? Ya lo vamos a ver. La tercera necesidad emocional es la libertad para expresar las emociones y necesidades. Hay que dejarle al niño expresarse y si no lo expresa, ayudarle. Como hemos visto esta ruleta de emociones, eh, hacérsela saber, ahora de pronto con que conozca, que conozcan juntos este mundo de las emociones está bien para ellos. Ellos suelen utilizar la palabra esto, me siento mal, me siento eh, cansado, depre, pero no hay más emociones, ¿no? Es importante que ellos conozcan y sobre todo que nosotros también le ayudemos a sentirse libres expresándolo. La cuarta necesidad emocional es la espontaneidad y el juego. Ojo que aquí el juego no es un premio. El juego no es algo que te lo tengas que ganar si haces esto y lo otro. El juego para los niños es una necesidad. No tiene que haber ningún tipo de condicionamiento. Cuando ya suplimos esta necesidad, pues probablemente sí podamos pasar tiempo juntos, en fin, ¿no? Pero es una necesidad del niño el juego. Y la quinta son los límites realistas y el autocontrol. El niño necesita límites. Tenemos seguramente padres que han sido muy estrictos y muy rígidos y nuestro intento con nuestros niños es o repetir lo mismo o hacer todo lo opuesto, ¿no? Entonces, los límites tienen que ser realistas, de acuerdo a la situación, de acuerdo a la edad, de acuerdo a la experiencia que se está dando y autocontrol. ¿De qué manera yo le estoy enseñando a mi niño a que tenga autocontrol de sus emociones? Por eso es que empecé esta conferencia por nosotros mismos como humanos, porque nosotros modelamos a los hijos la manera de reaccionar a las emociones. Si yo grito, si yo reniego, si yo critico, si yo invalido, ellos van a tomar una postura referente y a tomarnos como referente. Entonces, límites, sí, pero de una manera realista. Esta lámina es muy importante porque, bueno, ya hemos visto las 5 necesidades que están aquí arriba, ¿no? Y si no las satisfacemos en la etapa adulta, los niños ya de adultos pueden generar diferentes tipos de patrones de conducta, de esquemas, que precisamente nacen aquí en la infancia. Por ejemplo, eh, la primera necesidad de contacto y afecto seguro, si un niño es rechazado en diferentes situaciones, si no hay tiempo para él, si lo dejamos mucho eh, sin nuestra compañía, uno de los esquemas que se va a activar es el esquema de abandono. Y cuando somos grandes, decimos, por favor, no me dejes. Aquellas relaciones interpersonales en las cuales uno necesita de la otra persona de una manera exagerada, ¿no? Por favor, no me dejes, ¿no? El segundo esquema es la desconfianza y el abuso. Quiere decir que esta persona no puede creer en el amor, no puede creer en la persona, no confía en las personas, siempre para como a la expectativa de qué puede pasar si no lo hace.
El tercer esquema es la privación emocional. Cuando no se le da cariño al niño, em, el niño empieza a creer que nunca va a tener el amor que necesita. Por lo tanto, se va a conformar con poco. O sea, con lo poco que me pueda dar esta persona, bueno, está bien porque me lo dieron a mí también de esa manera, ¿no? Así como que muy poquito, muy poquita atención. El siguiente es la imperfección. Tiene que ver mucho con los errores de los niños, ¿no? ¿Cómo reaccionamos cuando los niños están haciendo algo que no nos gusta? ¿Qué les decimos? Así no se hacen las cosas, eres un inútil, ¿cuándo vas a aprender? Mejor lo voy a hacer yo, tú no sabes, ¿no? El niño empieza a creer que no es capaz de hacer cosas, ¿no? Y en la vida adulta también. Y el aislamiento social. No me aceptan en ningún sitio. ¿Okay? Como no recibí este tiempo, este cariño, de pronto no me aceptan, no me acepto yo en los grupos, ¿no? Es mejor estar aquí con cero contacto social. Bien. La segunda necesidad, autonomía y desempeño. Si no la suplimos, evidentemente va a haber un deterioro, ¿no? Cuando hay un deterioro aparece la dependencia. No puedo hacer esto yo solo, que es directamente relacionado con la sobreprotección. Eh, eh, la dependencia genera eh, un vínculo con las personas, en un vínculo de abuso, ¿no? Con las personas que se aprovechan de este patrón de dependencia. Em, por eso es importante, recalco, la sobreprotección, tenemos que dejar de caer ahí como papás. La vulnerabilidad quiere decir que el niño se expone a una situación que es difícil de sostener. Entonces, de adulto, piensa que una catástrofe va a aparecer, está a punto de ocurrir. Es decir, si nosotros, por ejemplo, en esta situación de pandemia, tenemos miedos a contagiarnos, esta persona va a vivir los miedos de una manera más intensa y va a vivir la amenaza de poder contagiarse de manera mucho más intensa, ¿no? Va a ser más desagradable. El enmarañamiento tiene que ver con esta adherencia a la mamá o al papá, ¿no? De una manera tal que la mamá o el papá em, son los que dirigen la identidad del niño. ¿No? Lo haces de esta manera, se hace así, lo que tú haces no está bien. Entonces el niño pierde esta identidad y asume la del papá o mamá, ¿no? Evidentemente en relaciones interpersonales también, ¿no? Esta persona no va a poder, no sé, se va a sentir muy limitada, va a pensar que sus opiniones no son tan válidas como las de los demás, que los demás tienen razón siempre y él no. Y la última, el fracaso en esta necesidad no satisfecha. Evidentemente, pues me siento un fracaso porque todo lo que yo hago no está bien. En cuanto a la necesidad libertad para expresar emociones, si no le permito al niño expresarse de adulto, va a generar el esquema de sometimiento. Es decir, siempre lo voy a hacer a la manera del otro. O sea, lo mío no cuenta, siempre está bien a tu manera. Autosacrificio quiere decir que yo ayudo a todos, los demás están primero que yo y yo estoy al final, ¿no? Casi que no tengo tiempo para mí. Y la búsqueda de aprobación, que tiene que ver mucho con que esté buscando en los demás su propia identidad, ¿no? En cuanto a espontaneidad y juego,
¿qué pasa si un niño no juega, no? Empieza a ser como un adulto chiquito. Se plantean normas inalcanzables. Es decir, la vida tiene que ser así, hay que, de manera muy rígida, hay que lograr esto y esto y esto y se tiene que hacer de esta manera. Y si no lo consigo, pues eh, se frustra y aquí hay un escaso manejo emocional. Nunca está bien, nunca es suficiente, nunca está bien dicho, nunca está bien hecho. Eh, Negativismo, pues tiene una anticipación negativa de las cosas, no se mueve hacia adelante en cuanto a logros. Inhibición emocional quiere decir que hay un control excesivo de las emociones. Estas personas de adulto les cuesta mucho hablar. Lo evitan por la vergüenza. Y el castigo, ¿no? Que tiene que ver directamente con la forma de castigar las equivocaciones de los niños, ¿no? En este caso son castigados fuertemente. Y la última son los límites realistas. Decía que cuando hay mucha permisividad, los niños se toman una atribución, ¿no? Como dioses, ¿no? Aparece la grandiosidad. Puedo hacer todo lo que yo quiera, ¿no? Por eso es importante los límites realistas y el insuficiente autocontrol que viene de que como no consigo todo lo que yo quiero, entonces me frustro y puedo ser impulsivo, puedo reaccionar mal, puedo tirar las cosas. Y esto en la vida adulta pues cae en ciertos patrones muy de más difíciles, ¿no? Como un trastorno límite, un trastorno de dependencia a sustancias, ¿no? Entonces es importante cuidar estas 5 necesidades emocionales, ya digo, como suficientemente buenas, no tienen que ser perfectas. Y ahora pasamos hacia los niños, ¿no? Cómo los niños están manejando su frustración ahora que no se puede salir, ahora que ya todo es con la computadora, que ya no ven a sus amigos con la misma frecuencia, tantas situaciones que para los niños todo es nuevo. Si para nosotros era nuevo, para los niños a su edad también aparece esta emoción. Y con esta emoción tenemos que tener un equilibrio entre la permisividad, que significa complacer siempre. Ok, hay una situación difícil, le complazco, se lo facilito, se lo doy. Y evitar que se sientan frustrados ante cualquier situación. Quiere decir sobreprotección. Entonces, ¿cómo se lidia con la frustración en los niños? Primero, tenemos que dar el ejemplo y vuelvo a incidir aquí que nosotros somos el modelo para los niños de cómo se afrontan las emociones. Si nosotros tenemos el coraje de permanecer con la emoción difícil en el presente, le vamos a dar una maravillosa herramienta a los niños de que también uno no se debe correr de las emociones, no debe reaccionar ante las emociones, sino se puede permanecer de una manera amable, amorosa ante lo que aparece y le va a dar una seguridad enorme al niño de poder manejar sus emociones y de poder responder de manera adecuada. Por eso es que es importante empezar por nosotros. Educarle en la cultura del esfuerzo. Al niño se le tiene que enseñar a ganarse las cosas, ¿no? A esforzarse. Que debe ser la mejor vía para resolver alguno de sus fracasos, ¿no? En la medida de lo posible, con las tareas de acuerdo a su edad, siempre el esfuerzo que tenga su recompensa, ¿no? Y también como una medida de lidiar ante los fracasos. No darle todo hecho. Si se le facilita al niño todo, entonces, ¿qué puede aprender? Que los demás deben solucionarle. El niño no estaría preparado para situaciones difíciles en adelante. Y aprender que los errores son experiencias, son cosas para
para poder sacarles el mejor provecho a la parte de fortaleza de los niños. No ceder ante sus rabietas, ¿no? Sus rabietas, sus querer estar solos, sus querer, de qué manera puede el niño ser desafiante, querer hacerlo a su manera. Eso es frustración, ¿no? No ceder. ¿Qué quiere decir no ceder? No darle lo que ellos quieren, pero sí ofrecerle presencia, ofrecerle su completa presencia ante esa situación difícil que este niño está viviendo, ¿no? Marcarle objetivos, después de que el niño acepte esta frustración, también podemos usar en ellos este método RAIN, siempre y cuando nosotros, primero parte por casa, siempre y cuando nosotros lo practiquemos, planteándole objetivos realistas, razonables, pero sin exigirle que se enfrente a la situación de acuerdo a su edad, ¿no? Marcarle objetivos y acompañarlos y convertir la frustración en aprendizaje. Convertir la frustración, que es una emoción, en una fuente de aprendizaje para la vida. ¿Cuántas veces al día nos frustramos, no? Y imagínense si los niños tuvieran esta habilidad desde esa edad, serían adultos emocionalmente competentes. Entonces, saquémosle provecho a esta frustración, a esta emoción difícil, para lograr que los niños puedan aprender a ser independientes y a manejar sus propias emociones. Y aquí algunos consejos para entablar amistad con la vida que estás viviendo. Esto ya como personas, ¿no? Tenemos que tener un espacio para nuestras emociones, así como tenemos un espacio para el cuerpo, para alimentarlo, para asearlo, para arreglarlo y todo. ¿En qué momento nos cuidamos nuestras emociones, ¿no? Parece un espacio olvidado. Entonces, ¿de qué manera? Hagamos una pausa. Simplemente el dejar de hacer y simplemente ser es un espacio liberador donde hay mucha apertura, mucho cuidado, ¿no? Mucha dignidad, ¿no? Atender al cuerpo. Y podemos ver por ejemplo, en este momento, cómo se siente estar tocando la silla, cómo se siente el aire en la piel, qué temperatura está, cómo se siente la gravedad de dejarnos sostener por la silla. Entonces, una serie de situaciones que pasan desapercibidas por simplemente hacer, estar, qué sigue y lo pendiente y qué falta y todas las preocupaciones, y no nos dejamos ser, ese espacio para simplemente ser, estar con nuestra respiración, estar con nosotros mismos, prestarnos atención, detenernos y mirarnos con curiosidad, con paciencia. La mente siempre nos dice lo que tenemos que hacer y por qué, ¿no es cierto? Entonces, simplemente dejar esta parte y mirarnos con curiosidad, sin ningún juicio, sin ninguna crítica, con mucha paciencia, es un acto amoroso a nosotros mismos. Y ampliar la atención de las zonas del cuerpo a los espacios dolorosos. A veces por el estrés también tenemos zonas contracturadas, y podemos brindarle este cuidado, esta amabilidad a esas áreas también, ¿no? Soltando las tensiones innecesarias y atendiendo las tensiones que están apareciendo. Y aquí unos últimos consejos. Algunas personas somos muy auditivas, entonces funciona bien algunas frases: estás a salvo, tienes salud, puedes respirar, hay mucho aire para respirar, es un lugar seguro aquí, hay espacio para ti, para estar aquí contigo mismo, estoy contento, estoy en paz. También tengan en cuenta cómo las sensaciones se manifiestan momento a momento, ¿no? Ya decía, respirando o a través de cualquier sensación en el cuerpo, de qué manera yo reacciono ante ello.
Sentir lo que es expandir su atención incluso a los pensamientos, imágenes y estados de ánimo. Cuando ya hice este escáner por el cuerpo para ver cómo está, por la respiración, de pronto también puedo incluir a los pensamientos, a los recuerdos, a los estados de ánimo, ¿no? Darle la bienvenida a todos como parte del momento presente y que enseñarle a la mente que no hay necesidad de escapar, ni de luchar, ni de criticar, ni de reaccionar ante ellos, simplemente entablar una amistad con cada proceso que está apareciendo en el día a día. Y recuerde que esto no se trata de cambiar lo que está en el presente, sino de cultivar nuestra capacidad de entablar amistad con lo que está presente. No queremos, de pronto, si hay eh, alguna incomodidad, pues nuestra intención no es, ok, tengo que hacer que esto sea cómodo, ¿no? Simplemente dejar que el cuerpo fluya como tal. Si yo estoy un poco alterada y mi respiración está agitada, simplemente acompañar este tipo de respiración como un acto amable de estar aquí en el presente, y a veces eso trae como resultado calmarnos, pero también cumple la función de acompañar nuestras emociones y nuestras sensaciones. Por eso dice que fortalece nuestra capacidad para cuidar lo que está presente. Y finalmente, llevar esta práctica a la vida cotidiana. ¿Cómo es llevar a la práctica estar presente en lo difícil, que es lo que hoy hemos visto, pero también estar presente en lo agradable? También esta práctica de mindfulness, de darle espacio, hace espacio también a las emociones agradables, hace espacio a la amistad, al amor. ¿De qué manera yo quiero relacionarme con mi hijo? ¿De qué manera, cuál es mi anhelo más profundo como papá, como mamá? ¿Qué es lo que yo quiero darle? ¿Qué es lo que yo quiero dejarle? ¿De qué manera quiero que él crezca? ¿Cómo yo le puedo ayudar? Entonces, este manejo con las emociones abre espacio a esta posibilidad de poder plantearnos diferentes formas de conexión con nuestros niños que surge de lo amoroso, que surge de lo profundo de nuestros anhelos, ¿no? Entonces nos invita a relacionarnos con ellos de la manera que realmente queremos, no de la manera de reaccionar, ¿no? Que a veces nos desconocemos y decimos, bueno, no sé, discúlpame, no era yo, ¿no? Me estaba estresada. Entonces, esto tiene el propósito de estar siendo coherentes con nuestro mayor anhelo como papás de estar con los niños de una manera más abierta, más flexible, más compasiva y más cercana. Bueno, eso sería todo la charla de hoy. No sé si tienen algunas preguntas. Encantada de atenderles. Por favor, papitos, redacten sus preguntas por el chat, por favor, para hacerle llegar a la ponente. Gracias. De pronto tienen algún comentario, alguna pregunta, qué les ha parecido, alguna inquietud, entonces pueden escribirlas. Ante todo, gracias por la charla, bastante interesante. Qué bueno, Patricia. Me alegra mucho que tengas ese feedback, que te haya ayudado. ¿Cómo tolerar el mal carácter que ha provocado ante esta pandemia?
la palabra tolerar ya significa resistirnos, ¿no? La palabra tolerar es como darle la lucha a lo que está apareciendo en la pandemia, ¿no? Entonces, desde ahí nuestra posición ya está influenciada como para reaccionar ante esta pandemia en modo pelea, ¿no? Qué mal que esté pasando esto, cómo me pudo arruinar todos mis planes, ¿no? Entonces empiezo a criticarme. Es interesante poder identificar los modos reactivos y cómo nos estamos relacionando en relación a la pandemia. Entonces, si cambiamos este modo, pues podríamos preguntarnos de qué manera puedo hacerle espacio a lo que está apareciendo en la pandemia y a todas las dificultades. Quizás esa disposición ayude a encontrar una mejor forma de resolver. No es nuestro objetivo dar la solución, pero sí encontrar la forma para que fluya todo esto, ¿no? Para que podamos lidiar mejor con las emociones. Y el mal carácter es una respuesta completamente adecuada ante una situación de pandemia. El mal carácter quiere decir que no estamos de acuerdo con todo lo que la pandemia nos ha obligado a hacer. Entonces está bien tener esa emoción. Lo importante es cómo manejo esta emoción internamente para no afectar a todas las personas que están enfrente mío, ¿no? ¿Cómo es que yo estoy lidiando con este malestar, con esta frustración, con esta cólera, para poder gestionarla de la mejor manera y no querer, digamos, tener actitudes que dañen a mi círculo? Muchas gracias, muy linda la charla, gracias, muy importante, ha tocado el mindfulness como ejercicio enfocado a los niños. Sí, así es. Siempre creo que los niños están muy abiertos también a las cosas nuevas y sobre todo mindfulness. A veces pensamos que tenemos que estar quietos, ¿no? Y evidentemente para los niños esto no funciona. Ahora, hay mindfulness enfocado a los niños que tiene que ver con el movimiento, que tiene que ver con la exploración de las diferentes manifestaciones en el cuerpo. Y es muy divertido también explorarlo con ellos porque además que crea una conexión entre papá, mamá, hijo, ayudamos a que los niños generen emociones agradables. Entonces es como un feedback positivo en todo sentido, ¿no? A ver, voy a revisar. Gracias. Muy cierto, la charla está interesante. La pandemia los está bloqueando a los niños. Se ponen defensivos, no quieren hacer nada. Sí. Si nosotros no sabemos cómo lidiar con las emociones, imagínense los niños, ¿no? Entonces, primero hay que validar mucho esta experiencia. Los niños están haciendo lo mejor que pueden con lo que están viviendo. No podemos juzgarlos, no podemos criticarlos, no podemos decirles por qué no haces nada, por qué no me contestas. Es más, le estamos haciendo más daño con esto, ¿no? Porque ellos no saben cómo lidiar con esto. Entonces, una manera adecuada de sacarlos a los niños de este bloqueo es acercarnos y preguntarles por qué están sintiendo, que experimenten que no es raro esto, que no es raro lo que les está pasando, que ellos y todos los niños en el mundo están pasando por la misma situación y que está bien sentirse como se están sintiendo y que ustedes les pueden ofrecer una manera diferente de lidiar con esta emoción, con esta frustración, ¿no? Que es acompañarlos, estar cerca de ellos. O
sea, esa compañía tan solo la compañía para los niños ya genera un sosiego, ¿no? Una tranquilidad, una calma de no querer estar a la defensiva. Y ahí podemos ya insertar habilidades de comunicación, ¿no? ¿Cómo te estás sintiendo y qué es lo que me quieres transmitir? De pronto no sabe expresar sus necesidades, ¿no? De pronto no sabe pedir las cosas, de pronto no sabe gestionar qué está pasando internamente. Entonces, primero es la cercanía, la validación del niño en esta situación y luego es, ven, te enseño cómo se lidia con todo esto, ¿no? De pronto ya decía, ¿no? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué quisieras? ¿No? Y ver la manera de apoyarlos. Voy a seguir bajando. A ver, dice, interesante saber cómo llevar este tema difícil con los niños. Creo que ha sido interesante identificar todas las emociones y el nombre de cada una de ellas, ya que en algún momento hemos sido niños y el esquema de necesidades emocionales nos refleja de repente que nos hizo falta o que recibimos de más. Es cierto, pero también es importante que esta toma de conciencia de cuáles son nuestros posibles esquemas también genere un sentido de responsabilidad importante con los niños y con nosotros mismos. Es decir, ¿qué queremos para los niños? ¿No? ¿Queremos que generen estos patrones o podemos hacer algo desde nosotros, desde nuestro accionar para que simplemente sea una infancia lo suficientemente buena? Y con nosotros nos queda abrazar nuestro esquema, abrazar nuestro patrón, comprender que nuestros padres también hicieron lo mejor que pudieron como pudieron y simplemente también tener conciencia de esta vulnerabilidad y qué es lo que yo quiero, cómo me quiero relacionar, qué tipo de relaciones quiero construir y desde ese estado de conciencia podemos actuar. Yo, Giovanna, mamá de Claudia, pienso que es normal sentir ansiedad ante lo que estamos viviendo. Quizá alguno se quedó sin trabajo, perdimos nuestro negocio, debemos pagar arriendo y muchas cosas, pero todo esto pasará y nosotros tenemos la capacidad de resiliencia. Así es, Giovanna, excelente comentario. Es normal sentir ansiedad y darle la bienvenida a todas las emociones que puedan aparecer, ¿no? Están completamente justificadas por todas las situaciones que mencionas. Y cuando aparecen, pues quedarnos aquí en el presente, ¿no? Quedarnos aquí en el presente con lo que está apareciendo, hacer este método de reconocer, permitir, investigar y nutrir esta emoción para poder salir a relacionarnos con nuestro mundo exterior de la manera que nosotros queremos realmente. Muy buena la idea que los profesores de educación física para que hagan sus ejercicios. Definitivamente los horarios están buenos. Muy bien. Buenas noches. ¿Por dónde comenzar? ¿Por dónde comenzar cuando el niño no desea sociabilizar? ¿Cuáles serían los pasos a seguir en este confinamiento? ¿Cómo motivarlo? Bien. Lo primero que tenemos que hacer es lograr esa conexión con el niño, ¿no? Fortalecer la confianza con él a través del juego, de lo que más le guste, de pronto que él se sienta seguro de que compartir lo que está sintiendo no es amenazante contigo, ya que puede generar ese espacio, ¿no? Para ello lo primero que tenemos que tener es confianza con él.
mucho tiempo, mucho espacio con él, con el niño. Y una vez que nos cuente qué es lo que está sucediendo, a qué le teme, em, por qué no desea sociabilizar, cuál es su amenaza, si es la vergüenza, si es el temor, eh, si es el no querer equivocarse, si es no exponerse, por qué, pues simplemente expresarle también nuestra vulnerabilidad como padres. A veces ellos piensan que los niños se equivocan y los padres no tenemos ningún problema y sabemos cómo hacer con todo. Y eso es mentira. Y tenemos que hacérselo notar a los niños para que conozcan que ellos no son los que están mal, sino es algo muy común que tanto ellos como nosotros estamos pasando por lo mismo. Eh, puedes contarle alguna experiencia, a mí también me fue mal en esto. Y contarle una experiencia funciona porque al niño lo sacas de pensar en él. Y vas hacia la mamá, al papá, y dice, mi papá también pasó por esto, y empiezas a generar esta emoción agradable en él de no estoy solo, ¿no? Mi papá me entiende, ha pasado por esto, y, y en ese momento, pues, practicar mucha cercanía, mucha empatía emocional con él, ¿no? Eh, abrazarlo, decirle frases que lo puedan sostener, que lo puedan alentar y manejar esta vulnerabilidad en perspectiva. Es decir, ¿de qué manera puede ayudarme esta vulnerabilidad, este temor, esta vergüenza? A veces tenemos como estas emociones, la vergüenza y todo ello, como negativas, ¿no? Sin embargo, eh, seguro que serían las personas más confiables del mundo, ¿no? Porque podrías tener un secreto con esta persona y tendría mucho cuidado de no decirlo, tendría también eh, este, este cuidado con el otro. Entonces, también hay que mostrarle las cosas buenas también de esto que socialmente está mal visto, ¿no? Entonces, generar de todos lados esta empatía con los niños que les es difícil y, y ponerle objetivos realistas y muy asequibles, muy escalonados. Es decir, em, podemos escribir primero en el chat en vez de hablar. Podemos estar a su lado mientras escribe para generar este soporte y validar en todo momento cada acción. Y cada acción quiere decir cada acierto y cada desacierto, ¿no? Y poder ir generando esta seguridad que parte del apoyo de papá, de mamá, de estar a sus lados. Muchas veces la frustración que sufren los padres por la pandemia se la trasladan a los hijos y por eso reaccionan así. Es correcto. Sí, Daniel, gracias por el aporte. Nuevamente los padres tenemos esa oportunidad de ser modelos, ¿no? Y en esa oportunidad también hay cierto riesgo si no tomamos en cuenta cómo manejamos nuestra propia frustración. Es importantísimo por ello trabajar primero nosotros, ¿no? Con nuestras emociones. Yemi Timana dice, Miss, ¿cómo lidiar el tema de depresión por pérdida de un familiar cercano en un niño? ¿Uno mismo puede tratarlo o debe llevar terapia con un psicólogo? El duelo es una etapa que hay que cuidar mucho en los niños. Puede ser una circunstancia que si no sabe lidiar con esto, puede generar
muchas circunstancias difíciles de adulto. Por lo tanto, yo apuesto por tomar toda la atención en el niño. ¿Cómo está tomando la pérdida de este familiar? ¿No? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está dejando de hacer? Uno puede sostenerlo, apoyarlo, que seamos esa fuente de contención para él. Y también podemos ayudarle a gestionar sus emociones, pero lo primero que tiene que tener ese niño es ese espacio para expresar esta emoción. Esta emoción está en un pico alto, ¿no? O digamos fuera del rango, ya sería una depresión. Por lo tanto, necesita su espacio, pero también necesita mucha cercanía. Yo definitivamente también me agenciaría de una terapia psicológica para poder afrontarlo de manera más amplia, este proceso. Y es cierto que el tiempo hace lo suyo, pero al tiempo lo podemos ayudar a que sea un tiempo más llevadero, a que sea un tiempo más amable, un tiempo más compasivo. Entonces, sí, ahí va mi recomendación. Violeta, cuando el niño se aísla en casa, se cierra en su cuarto y no quiere conversar, ¿cómo puedo ayudar a mi hijo? Esta conducta del niño tiene su origen, ¿no? Y de pronto el origen no ha sido ahora recién, quizás ya tiene un tiempo, ¿no? Entonces, habría que ver qué es lo que está generando esta conducta en el niño. Ante aislarse hay una emoción, siempre ante una conducta hay una emoción. Entonces, al niño le queda mejor aislarse, encerrarse en su cuarto, no querer conversar. Y esto le genera ciertas consecuencias, ¿no? No interactuar, quizás él no lo note, pero quizás también a mí me falte un poco más de información en esta pregunta, por qué motivo se aísla, por qué motivo se cierra, pero siempre el motivo, estoy segura que es una emoción, y es una emoción mal asimilada, ¿no? De querer hacer las cosas y de que eso le está funcionando para esto, ¿no? Entonces atender bastante de qué manera puedo yo ayudarlo emocionalmente. Patricia Dávila, nos ayudaría mucho contar con la herramienta que mostró para identificar las emociones, porque generalmente encerramos en una palabra la emoción de manera equivocada. Sí, bueno, esta herramienta es simplemente, creo que se busca en internet como ruleta de emociones, ¿no? Y está a disposición, ¿no? Muy importante para nosotros como adultos, como para los niños también, identificarlas y investigarlas también en el cuerpo, como es cada una. Sería un bonito objetivo para cuidar nuestra salud emocional. ¿Cómo lidiar con las tareas y el tiempo de los niños? Yo diría que tendríamos que enfocarnos, Samir, en las emociones, las necesidades emocionales, ¿no? Entonces, en las necesidades emocionales en cuanto al afecto, a los límites, al juego, la libertad de expresión emocional y la autonomía, podemos usar cualquier actividad que estén haciendo los niños para poder suplir estas necesidades, ¿no? Haciendo las tareas, por ejemplo. De qué manera el niño puede hacerlo de manera independiente, hasta dónde lo puedo ayudar, de qué manera yo puedo sugerirle algunas cosas, pero que él lo pueda hacer. El tiempo con los niños tiene que ver con ese tiempo de espontaneidad y de juego, importante para ellos.
Y si el niño tiene una forma de jugar, así nosotros no estemos acostumbrados, tratar de hacerme amigo de qué está jugando, ¿no? Y por qué le gusta. Y de pronto hacer también que, esta, que este tiempo, que este espacio, él se sienta como que acompañado, conectado y, y que sea un momento espontáneo para ambos, ¿no? Por supuesto, también en cualquiera de las actividades, el afecto, el cariño, la atención, así hayan desaciertos, ¿no? Ariana Mayo nos dice cómo reconocer cuando el niño es dependiente de una persona, por ejemplo, un amiguito, y cómo hacer para que se abra con los demás niños de su edad. Cuando el niño es dependiente, pues se nota en la participación, ¿no? Si el otro niño es más impositivo o todo se hace a la manera del amigo, o este pequeñito todo le pregunta a este amigo, ¿no? Entonces son signos de dependencia, de inseguridad, de que él no puede aportar lo mismo que el otro, ¿no? Entonces una relación de amistad va de ida y vuelta, ¿no? Es una relación en la cual se pueden aprovechar para que el niño genere estas emociones agradables, ¿no? De compañerismo, de empatía, de estar uno para el otro. Dependencia quiere decir que para mí no hay beneficios y para la otra persona sí, ¿no? O no son las mismas oportunidades. Entonces habría que ver cómo se está relacionando el niño con esta persona. ¿Cómo hacer para que se abra con los demás niños de su edad? Habría que conocer un poco cuáles son sus motivaciones para no estar con los demás niños, ¿no? No todos los niños coinciden en sus formas de ser, en sus características, ¿no? Y no todos piensan en lo mismo o tienen una forma, un estilo diferente, ¿no? Entonces hay que mantener un poco, respetar un poco su manera de relacionarse y de pronto conocerlo, ¿no? ¿Por qué con estos niños no quisieras hacer un grupo, no quisieras escribirles, ¿por qué no? Entonces ahí te va a ir contando por qué no, ¿no? Entonces quizás sea un momento para poder conocer un poco más, ¿no? Como a nosotros los adultos, ¿no? O sea, no con todos empatizamos igual, ¿no? No con todos tenemos el mismo grado de confianza, entonces hay que entenderlo también por ahí. André Carrillo, producto de la nueva realidad, muchos padres, madres, estamos 24/7 en casa y ello puede generar en ocasiones puntos de vista diferentes entre padre y madre respecto a determinadas actitudes, comportamientos de los niños, que antes no se percibía porque al menos uno de los padres trabajaba fuera de casa. Es correcto. Es sabido que lo recomendable sería que el padre y madre unifiquen un mismo mensaje hacia los niños. Sin embargo, puede que el confinamiento viene evidenciando que los padres venimos de costumbres diferentes. ¿Algún tip, por favor, para mejorar la sincronización de comunicación entre padres de cara a la crianza? Sí. André, hay dos posiciones en una relación que tienen que estar como que muy, muy bien nutridas, ¿no? La primera es la separación unificada. Quiere decir que ambos padres así estén en el mismo lugar y trabajando en la misma casa, cada uno desde su espacio independientemente son uno. Entonces, tiene que haber este grado de comunicación en cuanto a
si el niño va donde mamá, papá y mamá saben que están muy bien sincronizados para poder responder a un niño, ¿no? Desde un lado. Y la otra es la unión empática, que creo que ahí está el problema que me estás comentando, ¿no? Es decir, en una relación tiene que haber mucha empatía y a veces los problemas surgen porque hay mucha polarización. Tú lo quieres a tu manera y yo lo quiero a mi manera y por lo tanto se genera un conflicto y el niño ve todo esto, ¿no? El niño ve que, es más, aprende a relacionarse de esta manera, ¿no? Entonces, un tip para estas situaciones es ver qué hay detrás de su posición del padre o madre, ¿no? ¿Por qué es que tú quieres que las cosas se hagan de esta manera? Muchas veces no hay una mala intención ni de darte la contra, simplemente hay una historia de aprendizaje que hizo que esta persona se relacione así con el niño, ¿no? En un afán de protegerlo, en un afán de defenderlo, en un afán de, de culpabilizarlo, de criticarlo, de diferentes maneras, pero aquí hay una historia. Entonces, la unión empática viene de que esta otra persona pueda validar esta experiencia anterior de esta persona y también decirle, bueno, entiendo que por estas situaciones tú puedas tener esta posición. Yo también tengo esto. Entonces hay una revelación honesta de tu parte y decirle, también en mi caso, yo quiero esto para el niño porque por estos motivos, ¿no? Porque a mí me enseñaron así y funcionó, o porque a mí no me lo dieron y yo creo que funciona de esta manera. Entonces, ese es el primer punto de partida para llegar a un acuerdo, a una conciliación eh, entre tira y jala para poder mostrar al niño una sola forma de crianza, ¿no? Y de pronto pueden haber acuerdos que en algunos casos funcione la manera como el papá está planteando y en algunos otros casos funcione la manera. Entonces, es como se abre una comunicación empática, ¿no? Primero escuchando no solamente el argumento del papá o la mamá, sino también por qué es que piensa así. Ok, Violeta dice, mi niña de 3 años realiza berrinche, llora mucho, porque no tiene con quién jugar, ya que no puede salir a jugar. Eso le está frustrando. ¿Qué debo hacer, ya que todos trabajan en casa? Ya. Definitivamente es una situación muy complicada para la pequeñita, porque a los 3 años ella no entiende de que los demás están trabajando, ¿no? Sino ella entiende, no hay nadie para mí, o sea, no están. Entonces, tenemos que ver la manera de que tenga una persona, un adulto que la pueda sostener en esto. Su berrinche no es más que una expresión de frustración. Primero, porque no hay nadie cerca de ella. Segundo, porque no tiene con quién jugar. Tercero, porque quizás esté aburrida, no sepa qué hacer. Entonces, se siente muy a la deriva. Este tipo de situaciones me da la impresión de que pueda generarse mucha vulnerabilidad, ¿no? No hay nadie con quien pueda yo estar, ¿no? Entonces, y a los 3 años es una edad en la cual los niños, el mundo empieza por yo. Yo esto, yo quiero yo. Entonces los niños jamás van a entender que, que los demás están ocupados porque tienen que trabajar, porque hay que pagar cosas, porque hay cuentas y todo. A esa edad no, ellos simplemente entienden yo
no tengo a nadie a mi lado, ¿no? Entonces, esa sensación de abandono también es importante tenerlas, actuar de alguna manera para que esta niña no se sienta de esta manera. Puede generar muchos esquemas y está chiquitita todavía. Entonces, hacer espacios para turnarse y para que se le dé esta apertura al juego, al afecto, a que alguien le diga que puede hacer las cosas, o sea, a tantas cosas que puede generar la cercanía de un adulto comprensivo y empático, ¿no? A esta edad. A ver. Bien, creo que esas son las preguntas. He pasado a cada uno para no perderme de ninguna. No sé si a alguno he dejado de responder de pronto en el pasar el chat. He tratado de ser bastante minuciosa con cada participación. Julianita, muchísimas gracias. Más bien sí, nos has contestado a todos de manera muy particular. Estamos muy agradecidos con tu participación y tu tiempo que nos has regalado tan generosamente esta noche. Y muchísimas gracias por tu participación. Agradecemos a todos los padres que han participado de este momento, de este compartir, un conversatorio más que todo, que nos va a ayudar a poder superar los retos de esta nueva normalidad, ¿no, Juliana? Así es, efectivamente. Ahora a practicar mucho el estar presentes con todas las emociones que hemos visto. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos.